Bienvenidos a otro Mates con Historia. Espero que estén muy bien. Ya vamos terminando este 2020 tan particular. Para mí, una gran alegría ha sido comenzar con este ciclo, que ha tenido mucho éxito. Recibimos siempre muy buenos comentarios de ustedes. Les agradecemos la difusión que hacen, la invitación a otros para que se suscriban. Así que bueno, lo reiteramos, nuestro agradecimiento y nuestro pedido de que nos ayuden con la difusión de Mates con Historia. Saben ustedes, bueno, me presento nuevamente para los que recién se incorporan. Pablo Yurman es mi nombre, soy profesor de Historia Constitucional Argentina en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, ciudad donde vivo, con mi familia. Y la idea de Mates con Historia es, mientras mateamos virtualmente con ustedes, compartir alguna fecha, alguna efemérides, algún personaje, sin profundizar demasiado porque la idea son videos cortos, ¿sí? Por supuesto tratamos de recomendar material bibliográfico, en este caso hoy no, pero voy a recomendar alguna que otra película o algún que otro video de canales amigos en YouTube. El programa de hoy lo dedicamos a una figura que por supuesto trascendió su época. Me estoy refiriendo a Isabel la Católica, Isabel de Castilla, reina de Castilla, casada con Fernando de Aragón, rey de Aragón, los conocidos como los Reyes Católicos, porque se cumplió hace pocos días, un aniversario más de su muerte. Ella muere el 26 de noviembre de 1504, es decir, a pocos años de aquella gesta, epopeya, en la cual ella y su marido van a estar personalmente muy involucrados, que fue el descubrimiento de América por parte de ese navegante genovés al servicio de la corona española, Cristóbal Colón. Ya esto es algo bastante llamativo, ¿no? Que desde un rincón perdido, en el planiferio, como es este modesto lugar desde el cual hablamos, Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, evoquemos la figura de una reina española de hace 5 siglos. Pero la figura de Isabel la Católica, Isabel I de Castilla, lo amerita. Una mujer extraordinaria desde todo punto de vista. Por supuesto que si ella hubiera sido reina de otro país, seguramente estaríamos repletos y atosigados de producción literaria, sobre todo producciones fílmicas sobre su figura. Le tocó reinar en España y aparte lo hizo con un perfil humano muy particular. Por tanto, hoy reivindicar a Isabel de Castilla, Isabel la Católica, es ir contra sistema, y por eso, como Mates con Historia se dedica especialmente a ir contra los cánones establecidos por un sistema mediático y academicoso, nos viene como anillo al dedo, ¿sí? Muy breve semblanza. Isabel nace en un hogar, por supuesto, aristocrático, es hija del rey Juan II de Castilla, casado en segundas nupcias, y eso le va a valer una situación un tanto incómoda. Era una época en la que España no existía aún como tal, ¿sí? Fines del siglo XV, mediados del siglo XV estamos hablando. Se está por lograr aquella epopeya del pueblo español en su conjunto, me refiero a navarros, asturianos, castellanos, leoneses, aragoneses, gallegos, que era culminar la reconquista iniciada 7 siglos antes sobre el invasor musulmán, los moros, que habían tomado por asalto España, y esto estaba casi a punto de lograrse, e Isabel va a ser un poco parte de ese engranaje de alquimias políticas de la época, en la que los matrimonios muchas veces eran por conveniencias políticas. Esto es así, las princesas y los príncipes se casaban para asegurar el predominio de la casa real de tal reino o de tal otro. Isabel, ya siendo muy jovencita, la realidad es que como si fuera una
una contracara de este feminismo trucho que ha invadido nuestras sociedades en los últimos años, un feminismo de cartón pintado. No hace falta entrar en nombres, pero ustedes ya saben a quién me refiero, sus voceras más representativas, ¿no? Todas ellas en general pertenecientes a organizaciones financiadas curiosamente por varones. En toda pequeña digresión, vean la historia de la asociación esta Femen, Femen. ¿Quién financia Femen? ¿A qué se dedica Femen? Pero sobre todo, ¿quién pone la plata para Femen, ¿no? Al margen, volvamos a nuestra protagonista, que es Isabel la Católica. Ella va a demostrar su carácter cuando en por lo menos 4 oportunidades quisieron casarla con candidatos por conveniencias políticas, y ella se las ingenió en ese medio de intrigas palaciegas para hacer saber que no estaba interesado por ninguno de ellos, y de hecho va a demostrar ya su carácter cuando se casa de modo secreto, aunque cumpliendo todos los rituales del casamiento, con quien ella había decidido contraer nupcias, es decir, el heredero de la corona de Aragón, el príncipe Fernando. ¿Quién va a ser su esposo? Ellos se casan en 1469, ante un poco la mirada atónita de la corte de entonces, y cuando le toca la hora de reinar, eso va a ser una monarquía dual, es decir, Fernando va a ser rey de Aragón y también rey de Castilla, e Isabel, reina de Castilla, también reina de Aragón. Van a culminar ese proceso colectivo con la toma del reino de Granada en enero de 1492, y claro, la providencia pone en el destino de ambos el que en ese año se cierre con la llegada de Colón a un nuevo mundo. A la muerte de la reina Isabel, esto va a quedar en claro, que ya no se trataba de las Indias, se trataba de algo nuevo. Podríamos resumir la vida de Isabel la Católica recomendándole la lectura de su testamento. El testamento en esa época, por parte de una reina gobernante, tenía una característica que en la Castilla de aquella época el testamento era ley, es decir, las disposiciones de última voluntad testamentarias tenían el valor legal de una ley positiva, de una ley sancionada. Por supuesto que hay una preocupación en Isabel en dejar en claro cuál va a ser la sucesión. Allí había una preocupación muy particular. Isabel y Fernando, aragonés él, castellana de pura cepa ella, había nacido en un caserío madrigal de las Altas Torres, que aún permanece prácticamente intacto y del modo en el que la vio nacer allá por el siglo XV. Estaban preocupados porque una vez lograda la unificación territorial y política de España, la corona de ese reino unificado no cayera en manos de un extranjero advenedizo. Y por eso allí hay un problema sucesorio, porque saben ustedes que la hija de ambos, de Isabel y de Fernando, la princesa Juana, apodada la Loca, va a tener problemas psiquiátricos, esto está suficientemente documentado. Se casa igualmente Juana con un príncipe alemán, Felipe el Hermoso, y eso hacía peligrar que ese logro de 7 siglos del pueblo español, de la reconquista y la formación de un reino unificado en la España que hoy conocemos, terminara en manos de un príncipe que no tenía nada que ver con esa historia, con esa epopeya de generaciones. Y por eso, bueno, finalmente esto se resuelve con la regencia por parte de Fernando a la muerte de Isabel, y la corona va a recaer en el nieto de ambos, el hijo de Juan y de Felipe, que va a reinar con el nombre de Carlos I de España o Carlos V de Alemania, es la misma persona, ¿sí? Con él se inicia el reinado de la Casa de Austria en España. Volviendo a Isabel, es muy interesante destacar un anexo en el testamento que se conoce con el nombre del codicilo. Es una suerte de suplemento, de anexo, en el que
Isabel da a entender, da claras pruebas de cómo veía lo que debía ser la conquista española en América. Se refiere a mis vasallos los indios, mis vasallos los naturales de Indias. Les exige a sus sucesores que los traten siempre con respeto, consideración, procurando su conversión a la fe católica. Hay que entender un poco el contexto. Empieza diciendo Isabel que se somete al juicio de Dios y que está dispuesta a enfrentar las horas que siguen, que es su muerte. Lo enfrenta con una gran entereza cristiana de vida. Y dice algo muy interesante, fíjense lo que era la época, ¿no? Me habré de someter a ese juicio al cual todos iremos, pero siendo yo la más responsable por tener responsabilidades de gobierno, ¿no? Así se entendían los gobernantes verdaderamente cristianos, ¿no? Es decir, iban a ser juzgados más severamente que un ciudadano de a pie, porque ellos habían tenido en sus manos el destino de los pueblos, ¿no? Así enfrenta su muerte Isabel la Católica. Dicho sea de paso, hay un proceso de canonización iniciado ya hace tiempo, con lo cual la Iglesia está analizando la posibilidad en algún momento de proclamarla santa, ¿no? Proclamarla oficialmente santa, es decir, un modelo de vida. Por eso yo me refería a esta mujer, madre, esposa, gobernante, que vivió hace 5 siglos y que además fue un ejemplo de vida por sus virtudes como mujer de fe. Me parece que si el sistema se empeña en omitir que la tengamos presente, a Isabel I de Castilla, nosotros debemos hacer todo lo contrario, es decir, profundizar, leer, analizar. Y mi recomendación, no quería olvidarme de esto, no tengo hoy un libro para recomendarles, pero sí un gran historiador español a quien pueden encontrar en muchos videos en YouTube, que es Luis Suárez, un gran historiador especializado en la vida de Isabel de Castilla. Búsquenlo, Isabel Suárez, Isabel la Católica, perdón, Luis Suárez, Isabel la Católica. No van a estar defraudados por ver esos videos. Por tanto, resumiendo, los hispanoamericanos le debemos a Isabel y también a Fernando el haber tenido nosotros el privilegio de que ellos dirigieran los destinos de esa conjunción de reinos ibéricos que logran la unificación política, religiosa, cultural, hasta lingüística, diríamos, a comienzos del siglo XVI. Se posicionan como superpotencia europea y el destino, la providencia, como ustedes prefieran, pone en su camino un nuevo mundo al que Isabel no tiene la menor duda de que hay que ir allí para evangelizar, por eso, para traer a las gentes nativas a la fe católica, y por eso ella va a bancar de su propio patrimonio la empresa de Cristóbal Colón. Contra los consejos racionales de todos los cortesanos, ella convence a su marido de apostar fuerte por la ruta de las Indias que proponía ese almirante, y el tiempo se va a encargar de darles la razón. La obra de la conquista, más allá de todo lo que pueda decirse, lo hemos analizado en otro video, les recomiendo que en todo caso vuelvan a ver ese video dedicado al 12 de octubre, la cuestión poblacional, el mestizaje, la inspiración que dio la corona a ese proceso de mestización, de cultura volcada a un horizonte totalmente extenso como era América, no tiene parangón en la historia. No tiene parangón en la historia. De modo tal que yo, en este nuevo aniversario de la muerte de la reina Isabel, desde este lugar recóndito, alejado, pero que fue parte integrante de ese imperio español, Rosario, provincia de Santa Fe, hoy República Argentina, rindo este modestísimo homenaje a esta mujer extraordinaria de todos los tiempos, Isabel I de Castilla, a quien los iberoamericanos debemos reconocer como la madre de Hispanoamérica. No nos olvidemos nunca de ella. Gracias por compartir estos mates con historia. Nuevamente mi pedido para que difundan, se suscriban, activen las notificaciones y nos vemos la próxima. Gracias.